La televisión estaba encendida, pero yo no prestaba atención. Mi esposo llevaba 10 minutos en el baño y yo estaba sumida en mi rutina habitual, un rato en el sofá después de la cena, revisando redes sociales sin pensar demasiado. Todo parecía normal. Hasta que vibró el teléfono sobre la mesa. No era el mío. Era el de él. No suelo meterme en su privacidad, pero la pantalla seguía encendida. Una notificación. Un mensaje en la parte superior de la pantalla. Apenas una línea de texto. Pero suficiente para cortarme la respiración. No puedo dejar de pensar en esa noche. El corazón me dio un vuelco. No era mi número. No era el de su familia. No era de ninguna mujer. Deslicé la pantalla con dedos temblorosos. Era un mensaje de su mejor amigo. No entendía lo que estaba viendo. Debía ser un error. Un malentendido. Un mensaje equivocado. Pero la foto de perfil no dejaba dudas. Era él. El sonido del agua de la ducha me pareció lejano. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Mi esposo no tenía secretos, ¿o sí? Mi respiración se volvió irregular. Mis dedos se movieron solos, deslizando la pantalla con desesperación. No había más mensajes. La conversación estaba vacía. Borrada. Un escalofrío me recorrió la espalda. Nadie borra mensajes sin razón. Volví a la pantalla principal. El nombre de su amigo seguía ahí, pero el historial estaba limpio. Demasiado limpio. Mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿Era una broma? ¿Un error? Pero ese mensaje. No puedo dejar de pensar en esa noche. ¿Qué noche? ¿De qué hablaban? ¿Por qué se deshizo de las pruebas? La ansiedad me cerró la garganta. Tenía que calmarme. El agua dejó de correr. Dejé el teléfono donde estaba y me hundí en el sofá, tratando de controlar mi expresión. No podía dejar que él notara nada. Unos segundos después, salió del baño con una toalla al cuello. Me miró como siempre, sin sospechar que mi mundo se había desmoronado en cuestión de minutos. Sonreí débilmente. Él se sentó a mi lado, agarró su teléfono y lo desbloqueó sin inmutarse. Yo lo observé de reojo. No reaccionó. No vio nada sospechoso. Pero yo sí. Y ahora no podía mirar a mi esposo sin preguntarme si me estaba traicionando. El ruido de las voces y las risas en el comedor se mezclaban con el sonido de los cubiertos chocando contra los platos. La cena había sido idea de mi esposo, una reunión entre amigos para relajarnos después de semanas de trabajo. Pero yo no podía relajarme. No desde aquella noche. Desde aquel mensaje. Desde que todo cambió. Me excusé para ir a la cocina, necesitaba respirar. Y él apareció detrás de mí. Su mejor amigo. Su presencia me hizo tensar los hombros. No quería estar sola con él, pero tampoco quería huir. ¿Tú qué sabes? Su voz era tranquila, pero sus ojos no. Me observaban con un interés que no había notado antes. Tragué saliva. No podía delatarme. ¿Qué debería saber? Murmuré, evitando su mirada. No contestó. Se acercó más. Su perfume, su respiración cerca de mi cuello. Era peligroso. Antes de que pudiera reaccionar, me besó. Su boca atrapó la mía en un gesto rápido, seguro, decidido. Me aparté, el corazón latiendo a mil. No lo golpeé. No grité. No hice nada. Y eso lo cambió todo. El beso no se borraba de mi mente. Me repetía que había sido un error, un momento de confusión. Pero si era así, ¿por qué no podía dejar de pensar en él? No era atracción, me decía, era una estrategia. Si quería descubrir la verdad, tenía que jugar el mismo juego. Comencé a buscarlo, a quedarme a solas con él de manera accidental. Un comentario durante una reunión, un roce intencionado al pasar por la puerta. Quería que él creyera que yo también estaba interesada. Pero él no dudaba. Sabía lo que hacía. Le gustaba verme nerviosa. Su seguridad me descolocaba. Cada vez que estábamos solos, sostenía la mirada más de lo necesario. No se disculpaba por lo que pasó, al contrario, lo disfrutaba. Y entonces lo entendí. Tal vez el engaño no venía de mi esposo. Tal vez nunca hubo una traición de su parte. Tal vez era yo quien se estaba hundiendo en algo que ya no podía controlar. Porque cuando él me miraba, no sentía culpa.
Sentía que quería más. No podía seguir así. Tenía que recordar quién era, qué tenía, que estaba en juego. Decidí recuperar el control, volver a mi matrimonio, demostrarme que todo esto solo era un desliz, un capricho pasajero. Organicé una cena especial. Velas, música, vino. Me arreglé como hacía tiempo que no lo hacía, con un vestido que sabía que le gustaba. Quería sentir algo otra vez. Cuando mi esposo llegó, se sorprendió, pero sonrió. Durante la cena hablamos de todo y de nada. Yo reía, fingía naturalidad, pero cada palabra me sonaba vacía. Me acerqué, tomé su rostro entre mis manos y lo besé antes de que pudiera reaccionar. Un beso profundo, ansioso, casi desesperado. Pero en el fondo, no sentí nada. Me aparté y él me miró con ternura, sin notar mi lucha interna. Yo trataba de aferrarme a lo que éramos, pero algo dentro de mí ya se había roto. Y entonces sonó mi teléfono. Era él. El amigo de mi esposo. No me dejaba ir. No me dejaba olvidar. El café estaba lleno, el murmullo de las conversaciones flotaba en el aire junto con el aroma del café recién hecho. Llegué unos minutos antes, buscando con la mirada a mi amiga, pero lo vi a él. Sentado en un rincón, con una taza entre las manos, mirándome como si supiera que vendría. Mi estómago se contrajo. No podía ser coincidencia. Saqué el teléfono y vi un mensaje. Mi amiga cancelaba a último minuto. Podía irme. Debí irme. Pero mis pies se movieron antes de que mi cerebro procesara la decisión. Me acerqué. ¿Esperas a alguien? Pregunté con la voz más firme que pude. Él sonrió. No dijo nada, solo señaló la silla frente a él. Me senté. Solo hablamos, me repetí. Pero mi piel ardía. Su mirada no se apartaba de la mía. Sabía que vendrías. Mi corazón latía demasiado rápido. Era un simple café, una charla inocente. Pero ambos sabíamos que ya no había vuelta atrás. Mi esposo comenzó a notarlo. Mis cambios de humor, mi distracción, mi torpe intento de fingir normalidad. A veces me mostraba distante, evitando su mirada, y otras intentaba ser la esposa perfecta, compensando mi culpa con gestos exagerados. Él lo sentía, lo veía. Últimamente estás diferente. Sonreí y cambié de tema. No podía darle respuestas que ni yo misma entendía. Él lo aprovechó. El amigo de mi esposo. Sabía que estaba perdiendo el control, que me hundía cada vez más. Me susurraba verdades peligrosas. Él no te valora. Nunca lo ha hecho. Yo lo negaba, pero no me apartaba. Cada vez que intentaba alejarme, él estaba ahí, tirando de la cuerda. Y entonces pasó. Mi esposo nos vio juntos. Fue en una reunión, nada comprometedor, pero suficiente. Su mirada se quedó fija en mí. No dijo nada. No sospechaba aún. Pero lo sentí en el aire. El momento en que todo se rompería estaba cerca. Estaba en el jardín, organizando las plantas y recolectando frutas de la huerta cuando me di cuenta de que algunos de mis melones ya estaban demasiado maduros. Decidí que era el momento perfecto para recogerlos y usarlos en la cena. Mientras me agachaba para alcanzar uno de ellos se cayó al suelo, pero antes de que pudiera alcanzarlo, él apareció. Ni siquiera esperaba que lo hiciera, pero rápidamente se agachó para recogerlo y me ofreció ayuda con la cosecha. Vi cómo se movía con destreza, notando cuánto había crecido, cómo se había convertido en un hombre. La noche anterior, mientras mi esposo estaba de viaje, él cuidó de la casa y hasta del jardín, asegurándose de que todo estuviera en su lugar. Me sentí incómoda. Mi mente se desvió hacia pensamientos que no quería tener. Finalmente, me hice una promesa, esto debía terminar. Le dije que era un error, que teníamos que detenernos. Sin embargo, no me dejó hablar más. Se acercó a mí, con una mirada que ya sabía que no tenía vuelta atrás, y me besó. Un beso en el que dejaba claro que no podía escapar. En ese instante, miré hacia atrás y vi a mi esposo, parado a lo lejos. Todo terminó ahí. Mi esposo no dijo nada. No hubo gritos, no hubo reproches. Simplemente me miró, como si me estuviera viendo por primera vez, como si no fuera la mujer con la que había compartido su vida. Esa mirada fría, vacía, me perforó el alma. Sentí que el tiempo se detenía,
que todo lo que había creído saber se desmoronaba en segundos. Intenté hablar, explicarle que fue un error, que no significaba nada, pero sus ojos no se apartaron de mí. Sabía que nada de lo que dijera cambiaría su pensamiento. Mi mente se nubló, pero la verdad estaba ahí, clara como el agua. Lo había perdido. Mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas, noté que él no me escuchaba. Su atención estaba en su amigo, que ahora me miraba con una leve sonrisa, como si todo esto fuera parte de algún plan que ni siquiera comprendía. Él había ganado. Y de repente, entendí. Había sido una tonta. Toda la mentira que había vivido, todo lo que había intentado ocultar, se había derrumbado. Ya no había vuelta atrás. Yo había perdido. Mi esposo no dijo nada. Simplemente comenzó a recoger sus cosas, metiendo con calma sus camisas en una bolsa, como si ya nada importara. Cada movimiento suyo me destrozaba por dentro, como si estuviera sellando nuestra vida juntos, nuestra historia. No hubo gritos, ni lágrimas, solo el sonido de sus pasos alejándose. Me quedé allí, en la misma sala donde habíamos compartido tantas tardes tranquilos. La casa estaba silenciosa, vacía. Él se fue. No pude retenerlo. Me senté en el sofá, mirando el teléfono, como si pudiera hacer que las cosas volviesen a la normalidad con una simple llamada. Decidí escribirle. Lo siento, por favor, vuelve. Pero cuando intenté llamarlo, me di cuenta de que había bloqueado mi número. El frío del teléfono en mi mano me heló por completo. No tenía forma de comunicarme con él, y entonces, una nueva notificación apareció. Era de él, el amigo de mi esposo. Ahora me perteneces, decía el mensaje. En ese instante, todo tuvo sentido. Él había planeado todo desde el principio. Y yo, en mi ingenuidad, fui su peón.